hermanos, muy buenos días, que Dios nos los bendiga. Bienvenidos un domingo más, ¿verdad? A su iglesia, verso a verso con Jesús. Yo soy el pastor Oscar Maldonado, todos ustedes ya me conocen, pero los que están ahorita en vivo, que Dios me los bendiga. Los que ya me conocen, pues que Dios me los bendiga, y los que no, también me los bendiga. Yo soy Oscar Maldonado y vamos a empezar con la prédica, el mensaje del día de hoy. El día de hoy, más que predicaciones, enseñanza. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Para aquellos que tal vez no leen su Biblia o no están muy acostumbrados a leerla, la palabra de Dios, hermanos, es muy práctica, muy práctica. No solamente son historias que pasaron hace millones de años, miles de años atrás, sino son cosas que el Señor nos dejó. Hay historias que el Señor nos dejó para nuestro aprendizaje, para cosas que nosotros podemos poner en práctica hoy en día. Obviamente son cosas que pasaron miles de años atrás, pero aún sigue vigente, porque la palabra de Dios es actual. La palabra de Dios no tiene tiempo, la palabra de Dios es eterna. Entonces, así como en ese entonces sirvió la palabra de Dios, hoy en día la palabra de Dios es vida, es un soplo de vida. Entonces, tomemos la palabra de Dios y tomémoslas de esa manera, como una carta que el Señor nos dejó, muy práctica, con enseñanzas, con cosas que el Señor nos dice: hey, ten cuidado con esto, haz lo otro, para que tengas una mejor vida en esta tierra. Y no solamente una mejor vida en esta tierra, pero nos marca el camino de regreso a casa. Nos marca el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de Jesucristo es que tenemos nosotros esa luz que nos lleva en este mundo tan oscuro. No necesito yo explicarles. Vemos cómo está el mundo cada vez más oscuro, cada vez más alejado del Señor, pero el Señor Jesucristo nos dejó su palabra para alumbrar ese camino que nos lleva a Él, y Él nos va a llevar al Padre. Entonces, el día de hoy vamos a ver eso, vamos a ver qué tan práctica es la palabra de Dios. Y todas estas semanas que entran, todo el capítulo 7, que es el que vamos a empezar el día de hoy, habla sobre el matrimonio y la soltería. Entonces, las próximas 2-3 mensajes que vamos a estar hablando del matrimonio y la soltería. Entonces, son cosas muy prácticas para los que estamos casados y los que no están casados. Muchas cosas que hubiéramos querido escuchar, tal vez si no eras cristiano antes de casarte, hubiéramos querido escuchar muchos de los consejos de cómo tomar el matrimonio, porque a veces venimos con el matrimonio con una idea de Hollywood, con una idea que nos pintan por allá afuera, de que te casas y va a ser todo muy feliz, o te casas y esa persona con la que te casas te tiene que hacer feliz, y no es así, hermanos. Que vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre eso. Entonces, dicho esto, han de decir: no, pues ¿qué nos va a decir el pastor? ¿Tiene cuánto? Yo tengo menos de 10 años de casado, apenas vamos a cumplir 10 años. Y han de decir: no, pues yo tengo 20, 30, 40, 50 años de casados, ¿qué me va a enseñar este muchachito? Yo tal vez nada, pero la palabra de Dios sí. El Señor es el que instituyó el matrimonio, y Él sí nos tiene mucho que enseñar, porque Él lo creó. Él no solamente creó el matrimonio, pero creó al hombre y la mujer, que consisten en el matrimonio. Entonces, es lo que vamos a ver, hermanos. Amén. Y les puedo decir, no solamente porque la palabra de Dios lo dice, pero yo lo he comprobado. Cuando hago las cosas a mi manera, como yo pienso, no me salen. Cuando hago las cosas a la manera que el Señor me enseña en su palabra, créanme que todo empieza a fluir, todo empieza a florecer, todo empieza a darle la gloria a Dios, porque aún nuestro matrimonio no es para que no es solamente para que digas tú: ok, voy a ser feliz con una pareja. Ese no es lo principal. El matrimonio, la razón por que el Señor instituyó el matrimonio, principalmente es para la gloria de Dios. No es para que nosotros nos gozamos, pero lo principal del matrimonio es la gloria de Dios. Entonces, viéndolo de esa manera, vamos a ver cómo podemos nosotros tener un matrimonio y aún tener una soltería para la gloria de Dios. Entonces, muchas cosas que vamos a ver de ese tipo. Así es que si los que estamos aquí, o más que nada los que están en vivo,
Si ustedes saben de algún matrimonio que está teniendo problemas o de alguien soltero que está teniendo problemas en ser soltero, creo que es bueno que le digan, vente, vamos a escuchar este mensaje de este pastor que no me acuerdo cómo se llama, pero va a hablar de la palabra de Dios. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que si se ponen de pie junto conmigo, vamos a leer la porción que nos toca el día de hoy. Y el título del mensaje es fácil y es claro lo que vamos a hablar. Se llama Instrucciones maritales y una solución a la inmoralidad. Una solución a la inmoralidad. Porque hay varias, pero el Señor nos da una en esta porción. Ahora, si se acuerdan, la semana pasada observamos lo que es la influencia que tenía la gran decadencia moral que estaba viviendo la ciudad de Corinto. En esta ciudad había mucha perversión y sobre todo en el lado sexual, y lo hemos visto estos dos últimos capítulos, cómo todo eso se estaba filtrando a la iglesia. Y no es de pensarlo, pero sabemos que todo esto se filtra a la iglesia, a los cristianos, a los hermanos, a las hermanas el día de hoy. Por eso todo eso que estamos viendo es actual y es cosas que nos sirven hoy, el día de hoy. Entonces, ¿se acuerdan que esta iglesia estaba muy a gusto con un pecado que estaban viviendo ahí ellos? ¿Se acuerdan que había un hermano ahí que estaba viviendo en incesto, se estaba acostando con su madrastra? Entonces la iglesia estaba muy a gusto con ese pecado, no estaban reprendiendo a este hermano, estaban conviviendo con él como si nada estuviera pasando. Y recuerden, dice Pablo, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. El pecado es como decir, cuando estás sano, la sanidad no se pega. O sea, si alguien tiene gripa y yo estoy sano, me voy y le doy un abrazo, yo no le voy a pegar mi sanidad. Lo más probable es que él me pegue su gripa, ¿verdad? Lo mismo con el pecado. La santidad no se pega, pero la impureza, el pecado sí se pega. Es lo mismo con la enfermedad. Los virus se pegan, pero no la sanidad. Lo mismo es con el pecado. El pecado, la impureza se pega. Entonces, por eso dice Pablo, tengamos cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Si ese hermano que está pecando no se quiere arrepentir y él insiste en vivir en pecado, tienen que tomar cartas en el asunto. Y ya vimos todo eso, cómo el Señor nos dice cómo hacerlo, ¿verdad? Ya vimos todo eso, así es que no lo voy a explicar. Pero ahora tengamos en cuenta algo, y quiero decir esto antes de comenzar. Este capítulo no es todo lo que la Biblia habla del matrimonio. Vamos a ver cómo esta porción que vamos a ver hoy, o este capítulo en realidad, todo el capítulo, es una respuesta a preguntas que la iglesia de Corinto le hizo a Pablo específicamente. Entonces no es lo único que la Biblia habla sobre el matrimonio. Hay muchas cosas aquí que Pablo dice que si las tomamos tal y como las está diciendo, nos puede confundir en qué es lo que dice la Biblia sobre el matrimonio en otras partes. Podemos decir, es que se está contradiciendo. No. Tenemos en cuenta algo, que estas son respuestas a preguntas específicas. Y vamos a estar viendo eso en el transcurso. Pero quiero que sepamos eso, porque vamos a leer cosas y dices, wow, pues como que está diciendo Pablo algo y después la palabra me dice otra, entonces está contradiciendo. Pero yo les hago esa aclaración ya después, pero quiero que sepamos eso. Entonces vamos a empezar, capítulo 7 de Primera de Corintios. Recuerden, hermanos, esa palabra que tienen en sus manos es la palabra de Dios. Tomémosla como tal, como lo que es. Padre, adoramos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor. Primera de Corintios, capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice: en cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, eso es lo que les estoy diciendo, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración.
pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Versículo 6. Aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. En realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios les ha dado a cada uno su propio don. A algunos de alguna manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es a través del cual tú, Padre, abres nuestro entendimiento, abres nuestro corazón, Señor, y penetra, Señor, hasta lo más profundo. Dice tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestros tuétanos, Señor. Y tú, a través de tu palabra, disciernes las intenciones de nuestro corazón, Padre. Y así yo te pido, Padre, que el día de hoy, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú cambies nuestra mente, renueva, Señor, nuestra manera de pensar, Señor. Dice tu palabra que tenemos que ser transformados a través de tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que el día de hoy tú hagas eso en cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que están escuchando a través, Padre, de las redes sociales. Espíritu Santo, revélate el día de hoy a cada uno de nosotros. Y yo pongo en tus manos este tiempo. Toma control de los aires, de mí, de mi mente, de mi corazón, de mi boca, y que sea tu nombre exaltado a través de este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Entonces vemos luego, y es una porción fuerte, y me encanta porque el Señor, como lo decía la semana pasada, Él quiere entrar hasta la cocina. Él no quiere que le entreguemos nuestra vida, pero tengamos nuestros, ¿qué se podría decir? Nuestros secretos. O bueno, Señor, tú hasta aquí, tú a mi alcoba no vas a entrar, tú a mi cocina no vas a entrar. Sino que el Señor, si le entregamos verdaderamente nuestra vida, tenemos que entregarle todo. Desde lo que pasa en nuestra alcoba hasta lo que pasa afuera en nuestro trabajo, toda nuestra vida. No hay secretos para el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vemos el versículo 1. Como dice, en cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, y ahí es lo que les estoy diciendo, como esta carta de Primera de Corintios es una respuesta a preguntas que esta iglesia le había hecho a Pablo, porque acuérdense que Pablo fue el que instituyó, fue el que plantó esta iglesia, pero él se fue, él dejó ahí gente preparada, él preparó gente durante 1 año y medio que estuvo con ellos, preparó gente para que sean los pastores, para que sean los que estén guiando a esta iglesia. Pero hubo unos problemas, y podemos ver ahí en el primer capítulo que dice que llegó Chloe a llevarle esta carta de la cual está hablando, esas preguntas que tenían para Pablo. Esta hermana Chloe, dice la palabra de Dios, que ella llevó estas preguntas a él. Y podemos ver que no solamente le llevó estas preguntas, sino Pablo, me imagino que le preguntó: oye, Chloe, pues ¿cómo está la iglesia? Y fue cuando le dijo, pues sabes que hay varias cosas que están pasando. Hay pecados que la iglesia está tolerando, que no, creo que no pueden ser tolerados. Entonces Chloe le dio todo, ¿eh? Pablo le dijo, ¿cómo está la iglesia? Y empezó a decirle, mira esto. Y no es que sea chisme, no es de que la chismosa de Chloe le fue a decir a Pablo cómo estábamos. No, hermanos, porque vemos su nombre. Cuando es un chisme es de que, es que me dijo, mira, no te voy a decir su nombre, pero, cuidado. Ahí es cuando ya se hace, no, es que me dijo la hermana de mi primo que su novia, bueno, ese tiene un conocido que, y empiezan a pasar, como le había explicado la vez pasada, teléfono descompuesto, ¿no? De que, no, que me dijo fulanito, que su primo, y que la novia de su primo, y que tiene un vecino, y me dijo esto. Espérame, cuidadito con eso. ¡Amén! Eso sí son chismes. Sí, hermano. Pero aquí dice, no, Chloe me dijo, ¿cómo está la iglesia? Entonces, por eso Pablo responde ahora a las preguntas, pero fíjense, estamos en el capítulo 7. Los 6 primeros capítulos, Pablo no los usó para responder a las preguntas, sino los usó para corregir las cosas que sabe él que estaban pasando, que no estaban bien. Entonces, hasta ahorita está respondiendo a esta carta. Entonces dice Pablo, en cuanto a lo que ustedes me escribieron, fíjense lo que dice la respuesta. Ahora no tenemos la pregunta en sí, pero viendo lo que Pablo respondió, podemos darnos una idea de cuál era
la pregunta que le hicieron los corintios. Dice, en cuanto a lo que ustedes me preguntaron, dice, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales por causa de la inmoralidad sexual, pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Ahora, ¿cuál podemos pensar que es la pregunta que le hicieron a Pablo? Probablemente la pregunta era esto: Pablo, ¿qué es más santo? O el celibato, que es no tener esposa, no tener relaciones, ¿verdad? Eso es lo que es el celibato. Pablo, ¿qué es mejor? ¿Tener relaciones o casarnos o no casarnos? Pablo, ¿qué es más santo o qué es más puro? Esa puede haber sido la pregunta que tuvieron los corintios, porque dijo, bueno, sería mejor para hombres y mujeres ni siquiera casarse o ni siquiera tener relaciones. Entonces, como les digo, si vemos esa respuesta de Pablo y no tomamos el contexto de toda la Biblia, lo que está diciendo Pablo entonces es, no, pues entonces no hay que casarse. Casarse es un pecado. Pero fíjense lo que sigue después. Dice, pero por causa de la inmoralidad sexual, cásense. Cada hombre que tenga su mujer y cada mujer que tenga su hombre. Ahora chequemos esto. No dice que cada hombre tenga sus mujeres o que cada mujer tenga sus hombres. Dice su mujer y su hombre. Digo, para aquellos que piensan que la poligamia es bíblica, no es bíblica. Tenemos que ver todo el contexto. Aquí dice su hombre, su mujer. Y al principio, desde un principio, si vemos Génesis, cuando el Señor dijo a un hombre, una mujer. No le hizo a Adán varias mujeres, ¿verdad? Le hizo una, porque nomás una. Hermanos, los que estamos casados, con una es suficiente. No podemos con una, mucho menos con más. Entonces, ya ahí con eso podemos decir que solamente una, ¿verdad? Ahora, el acto sexual no es un pecado, no ensucia tu cuerpo, no ensucia tu alma, ni mucho menos tu espíritu, mientras esté bajo las pautas establecidas por Dios. El acto sexual no es impuro, no te hace menos santo, mientras estés haciéndolo con las pautas que el Señor puso, que es entre un hombre y una mujer casados. Esas son lo más básico que el Señor dijo. Ok, pueden tener intimidad, pero tiene que ser entre un hombre, una mujer que están casados. Todo lo que está fuera de ahí, no importa, no, es que mira, nosotros nos amamos, pero mira, no nos hemos podido casar por esto. Cualquier pretexto que queramos poner afuera de esas dos reglas generales es pecado. Así, fácil y sencillo, no hay que mira, que mi situación es diferente. No importa tu situación, no importa cuál sea nuestro pretexto, si no estamos casados y si nuestra intimidad no es con el sexo opuesto, si tú eres un hombre con una mujer y una mujer con un hombre, todo lo fuera de ahí es pecado. Así de fácil. Hebreos 13:4 dice, todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. Entonces ahí la palabra misma nos está diciendo que el matrimonio es un estado honroso. Es un estado honroso. O sea, si tú estás casado, no es de que, bueno, yo soy soltero, soy mejor que tú porque tú eres casado. No. Entonces ahí está la respuesta a eso. Amén. Entonces, ¿qué es mejor, Pablo? ¿Estar casado o no estar casado? Pues mira, es que en realidad los dos tienen que dar gloria a Dios. Aquel que está soltero, ¿cuál es la meta de la soltería? Darle gloria a Dios. ¿Cuál es la meta del matrimonio? Darle gloria a Dios. Los dos tienen la misma meta. No significa que uno es más impuro que el otro, no significa que uno es más santo que el otro, sino los dos tenemos la responsabilidad de a través de nuestra soltería, de a través de nuestro matrimonio, darle la gloria a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Dice ahí en el versículo 28, ahí mismo del capítulo 7, que lo vamos a ver después, pero les quiero decir, dice ahí, dice, aunque si te casas, no pecas, y si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos, y yo quisiera evitárselos. Eso siempre me ha causado
una cierta risa. Porque dice Pablo, mira, la razón por qué te digo que es mejor no casarse es porque los que se casan, dice la palabra, enfrentarán sufrimiento y yo quisiera evitárselos. ¿Cómo, Pablo? Entonces, los que nos casamos sufrimos. ¿Qué les puedo decir? Los que están casados. Pero ¿por qué dice eso Pablo? Hermanos, ¿se acuerdan que dice allí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 13? ¿Cómo es el amor? ¿Cuál es la primera palabra? El amor es sufrido. El amor es sufrir, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el amor es sufrido? Hermanos, y es ahí donde quiero llegar para todos aquellos solteros que están tal vez queriendo casarse o pensando en casarse. Déjame decirte una cosa. El casarse no es para todos. Aún Jesucristo mismo dijo, hey, no todos tienen el don. ¿Por qué? Porque el casarse no significa, ay, me voy a casar para que encontrar mi princesa y ella me haga feliz. Eso es mentira. Ninguna persona te va a hacer feliz. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque el único que cumple con todos los requisitos y te va a hacer feliz, sea hombre, sea mujer, es Jesucristo. Gloria. Jesucristo. Porque cuando nosotros buscamos la felicidad en una persona, déjame decirte, hermano, siempre vas a encontrarle, como dicen en mi país, el pelo a la sopa. Siempre vas a encontrar, ay, andábamos de novio y todo era perfecto, pero ya nomás me casé, me di cuenta que ronca. Ya nomás me casé, me di cuenta que le apestan las patas. Ya nomás me casé, me di cuenta que come bien feo. Y empezamos a encontrar, hermanos, ¿cómo se llama? Los defectos a nuestra pareja. Hermanos, seas hombre, seas mujer, si estás tú pensando que vas a encontrar ese príncipe azul que te va a hacer feliz por toda la eternidad, y dijera Disney, fueron felices para siempre, no lo vas a encontrar. Y si esa es tu visión del matrimonio, ¿sabes qué? Piénsalo 2 veces. Pero ahora, si vamos a contemplar casarnos, tenemos que cambiar eso de decir, es que me va a hacer feliz. Cambia eso porque no va a suceder, tienes que cambiarlo a esto. ¿A quién voy a hacer feliz yo? Porque si nos acercamos al matrimonio pensando que esa persona te va a hacer feliz, va a fracasar. Pero si te acercas al matrimonio diciendo, ok, ¿a quién voy a hacer feliz yo? ¿A quién me voy a entregar yo todo? Porque acuérdense, aún Pablo mismo pone el matrimonio como ejemplo entre Cristo y su iglesia. Ahora, ¿tú crees que Cristo dio su vida sabiendo o pensando, es que yo sé que mi iglesia me va a ser fiel, yo sé que mi iglesia me va a hacer feliz, yo sé que mi iglesia va a entregar todo por mí? ¿Tú crees que Cristo dio su vida porque sabía o pensaba que su iglesia o su esposa, como la palabra de Dios lo pinta, iba a ser siempre fiel, iba a ser siempre perfecta para Él? No. Él entregó su vida por su iglesia, por su esposa, porque Él tomó la decisión. Yo voy a dar todo para que mi esposa o mi iglesia sea feliz. Yo voy a dar todo. Yo voy a dar todo para darle gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, de esa manera nosotros tenemos a aquellos que son solteros, yo ya soy casado, pero aquellos que están contemplando casarse, si tú no vas a acercarte y decir, ok, yo veo a mi prometida, yo veo a mi prometido, y yo digo, voy a entregar todo mi ser para hacer feliz a esa persona. Si tienes dudas y decir, es que no sé si puedo entregar todo mi ser a esta persona, entonces piénsalo 2 veces. ¿Sabes que no te cases? No te cases. Entonces ya cuando vemos el matrimonio de esa manera, entonces sí podemos, ¿sabes qué? Espérame, tomar la decisión de casarte, porque hermanos, el casarse no es de que, me caso, no funcionó, ¿sabes qué? Me voy a divorciar y me vuelvo a casar y me vuelvo a divorciar y me vuelvo a casar. Eso no es de Dios. Aún Jesucristo mismo dijo. Por eso Jesús dijo, es que ¿sabes qué? El don de casarse o el casarse no es para todos. Porque le preguntaron, Jesús, ¿podemos darle carta de divorcio a mi esposa? No, pues en el principio no fue así.
Pero entonces, ¿por qué Moisés sí nos dio permiso? ¿Por qué Moisés dijo, puedes darle la carta de divorcio a tu esposa? Dijo Jesús, hey, eso Moisés lo permitió por la dureza de sus corazones. Pero en el principio no era así. Acuérdense que Jesús mismo dijo, lo que Dios une no lo separa el hombre. La única razón por que tú puedes darle carta de divorcio a tu esposo o a tu esposa es por causa de fornicación, por causa de adulterio, perdón. Es lo único. Entonces fue cuando le dijeron a Jesús, no, pues Jesús, no nos conviene casarnos. Es muy difícil eso, no puedo dejar a mi esposa por cualquier cosa. Dice, por eso, no es para todos, el don no es para todos. Entonces, hermanos, pensemos en eso. Aquellos que están queriendo casarse, pensemos en eso. No tomen la decisión basada en de que, yo sé que esa persona me va a hacer feliz, porque va a llegar el día donde vas a ver todos sus defectos y vas a decir, no soy feliz. Cuidado con eso, cuidado con eso. Entonces, dice, pero por causa de la inmoralidad sexual, cásense. Ahora, esa es otra cosa. Si para evitar la inmoralidad sexual usas el matrimonio y esa es tu única razón para casarte, es otro error. Aquel soltero que dice, no, es que sabes que tengo esa necesidad física, ya necesito casarme. Cuidadito, que no sea eso la única razón para que te cases, porque una vez más vas a fracasar. Vas a fracasar. Esa no puede ser la única razón para casarme. Ya tengo ese deseo, me voy a casar. No. Una vez más te digo, no esperes a que el casarte te ayude a no tener o no pecar inmoral sexualmente. No te va a ayudar, porque sabes que, déjame decirte una cosa, aunque cumplas esa necesidad física en el casándote, una vez que te casas, no creas que no vas a tener otros deseos pecaminosos. Hermanos, la carne le da si quiere más, y la carne te quiere llevar al pecado y te quiere llevar a la destrucción. El casarte no te va a ayudar a quitar esos deseos inmorales. Te va a ayudar con ciertas cosas, pero ¡pum!, van a ser otro. Es que ahora estoy casado, pero me gusta esta otra muchacha. Y ya empezaste, y ya empezó otro deseo que no está bien, otro deseo inmoral. Ahora el matrimonio no te ayudó, no te va a ayudar a que no tengas ese deseo. ¿Qué es lo que te va a ayudar? ¿Qué es lo que nos ayuda, hermanos, a frenar el pecado? ¿Qué es lo que nos ayuda a detener cualquier tipo de inmoralidad sexual o cualquier tipo de inmoralidad, cualquier tipo de pecado? ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Casarnos? No. El Espíritu Santo, Jesucristo, es quien nos ayuda a mantenernos fuera de pecado. Así es que, solteros, si tú crees que casándote ya no vas a tener el deseo de un deseo inmoral, estás equivocado. Entonces no usemos eso, porque podamos leer esto y decir qué es lo que está diciendo Pablo, porque dice, bueno, si tú tienes, lo mejor sería, ¿sabes qué? No casarte, pero si tienes tú, por causa de la inmoralidad sexual, pues entonces cásate. Y si lo leemos así, pues Pablo está diciendo que si sientes eso, pues cásate. Pero no es la única razón. Vamos a ver después, en el contexto de la palabra, que no es la única razón por la cual te tienes que casar, porque entonces va a haber fracaso. Porque si lo vemos al parecer, está diciendo que esa es la única razón, pero les digo, no es, ¿verdad? Pero si vemos otros pasajes de la Biblia, menciona otros consejos que vamos a ver de cómo o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al casarnos. Versículo 3 dice, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. Ahora, no es una opción, esposa o esposo, no es una opción satisfacer a tu pareja físicamente. No es solamente una opción, sino es un deber. ¿Qué dice el versículo 3? El marido debe cumplir
el deber conyugal con su esposa y lo mismo con su esposo. Ahora, está hablando solamente el deber conyugal. ¿Qué es el deber conyugal? ¿Es solamente algo físico? Claro que no. Y vamos para Efesios 5, por favor. Ahí sí, acompáñenme. Efesios capítulo 5. Vamos a ver qué es el deber conyugal, porque no solamente está hablando de algo físico, sino está hablando de algo aún más. Efesios capítulo 5 y vamos a ver el versículo 25, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Cuál es el deber conyugal? Vamos a hablarle a los hombres primero, a los maridos. Efesios 5, 25. Apúntelo por ahí si no lo han encontrado, o aquellos que están ahorita en vivo, si no están con su Biblia a la mano, apúntenlo. Esto va a ser muy importante, porque a veces no sabemos cuál es el deber de los maridos. Bueno, vieja, ya te traje el dinero, ya te traje para que comas, ahí termina mi deber. No, señor. Vamos a ver qué dice. ¿Cuál es el deber conyugal? Dice: esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo tengo que amarla? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y es precisamente lo que yo les estoy diciendo a aquellos solteros. ¿Cómo dices? Es que no sé si ella es la persona que me tengo que casar. ¿Cómo vas a saber tú eso? Cuando tu amor, cuando tú sientas ese amor y digas: yo voy a dar mi vida por ella. Y ahora no estoy hablando de que, ay, amor, yo doy mi vida por ti. Es fácil, entre comillas, ¿verdad? Pero comparado con lo que les voy a decir, es fácil. De decir: yo doy mi vida por ti, mi amor. Si viene alguien y te quiere matar, yo doy mi vida. Y saben que eso es fácil. Eso es fácil. Pero ahora, hablando de dar tu vida por esa persona, ¿qué estoy diciendo? No estoy hablando solamente de tu vida biológica, sino tu vida espiritual, tu vida aquí en la tierra. Vamos a dar un ejemplo súper fácil y súper trivial. Que digas: amor, voy a ver el fútbol el día de hoy, voy a poner el partido, va a jugar el clásico, ¿no? Las Chivas, si eres de México, si te gusta el fútbol de allá de Europa, va a jugar Barcelona contra el Real Madrid. O sea, el clásico, ¿no? Amor, pero a mí ya sabes, y que te diga tu esposa: amor, sabes que no me gusta el fútbol, mejor vamos a ver esta película, mira que es una película romántica. ¿Qué es dar tu vida? De decir: ¿sabes qué? Bueno, luego veo mi clásico, a mí que luego lo puedo ver por internet. Y que digas: vente, mi amor, vamos a ver esa película que tanto me gustan, las películas románticas. Y dirás tú: ¿a poco sí? Sí, así, con ese ejemplo. Ahora, si tú ves a tu prometida y dices tú: no, pues no creo que pueda hacer yo dar mi domingo de clásico por ella, lo más probable es que no sea la mujer con la que tú te tienes que casar. Y es un ejemplo bien fácil, ¿verdad? Bien trivial, así como que hay un partido. Pero si no podemos hacer eso nosotros como hombres, aquel soltero, si no puedes hacer eso por tu prometida, lo más probable es que no sea la mujer con la que tú te tienes que casar. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó todo por ella. Ahora fíjense las responsabilidades conyugales. Para santificarla, o sea, apartarla del mal, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, tenemos que enseñar la palabra a nuestras esposas, lavarla con la palabra de Dios, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Versículo 28 dice: así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que no debemos golpearla. Sobre todo ahí en México hay mucho machismo, no sé en Centroamérica, en Sudamérica, pero en México hay mucho machismo, de que aquí mis chicharrones truenan, vieja, y mira, mijo, y sopas, una cachetada, ¿eh?
o un empujón o cualquier agresión física, dice la palabra de Dios, eso no tienes que hacerlo. Eso no es de Dios, y sobre todo si tú eres cristiano, es algo que tiene que parar. Y si no eres cristiano, es algo que también tiene que parar. Amén, amén, amén. La mujer no fue hecha como costal para que le estés pegando. Dice, si tú amas a tu mujer, pues no la golpes. ¿Qué otro deber tenemos que tener o hacer con nuestra esposa? Dice el 29, nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Estamos nosotros llevando el sustento a nuestra casa? ¿Qué es el sustento? Pagar los biles, pagar las cuentas, llevar comida a nuestra casa para que nuestras esposas, para nuestros hijos, si tenemos hijos, tengan que comer. Ese también es un deber conyugal. Llevar el sustento a nuestra casa, y dice, sino que la sustenta y la cuida. Cuida a tu mujer. Ahora, dice, sino que la sustenta y la cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. ¿Qué significa eso? Que tenemos que dejar, hombres. La palabra de Dios dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. ¿Qué significa esto, hombres? Que nosotros tenemos que dejar cualquier prioridad familiar que tenemos por nuestra esposa. Cualquier prioridad familiar que teníamos antes de casarnos, ahora deja de ser. Ahora es secundario, y ahora la prioridad número uno es tu mujer. Yo sé que sobre todo en México, el dicho es de que no. Es que primero conoció madre antes que esposa. Y tenemos eso nosotros en nuestra cultura, que primero es la mamá y luego la esposa. La palabra de Dios dice, no, Señor. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos un solo ser. ¿Qué significa eso? Que el hombre entonces tiene que olvidar a sus padres y, pues ahora me casé, ahora a ver cómo le haces. No, porque la palabra de Dios dice que tenemos que honrar a nuestros padres y a nuestros padres. Pero ya no son lo primario, pasan a ser secundario. Lo primero que el hombre tiene que hacer es cuidar de su esposa, y después lo demás. Entonces, ¿cuál es el deber conyugal? Amar a nuestra esposa, entregarnos a ella, santificarla, sustentarla, cuidarla, y que se convierta en lo primordial o lo principal de nuestra familia. Ahora, dice 1 Timoteo 5:8, apunten ese versículo, se lo leo. Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, hombres y mujeres, pero sobre todo los hombres, si no estamos cumpliendo con ese deber conyugal, no estoy hablando solamente del físico, sino todo lo que acabamos de ver, dice la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo 5:8, si tú no estás cumpliendo con ese deber conyugal, eres peor que un incrédulo. Hermano, si tú eres cristiano y no estamos cumpliendo con ese deber conyugal, dice la palabra de Dios que somos peores que un incrédulo. ¿Sabes qué dice? No te digas cristiano mejor. Sí, hermano, gloria a Dios, yo soy cristiano. Oye, mi amor, cállate, vieja. ¿Sabes qué? Mejor no digas que eres cristiano, porque nos estás poniendo todos en mal, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, ¿cuál es el deber de la mujer? Porque han de decir, bueno, ahora, las mujeres. Efesios 5:22.
Si había alguien dormido, ya lo despertó la hermano, ¿va? Amén, gloria a Dios. Efesios 5:22. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el deber de la mujer? Las mujeres también tienen deberes. Amén. Efesios 5:22 dice, porque el que era... sí, Efesios 5:22, ahí mismo. Yo estoy en Corintios. Ya lo había cambiado. Efesios 5:22. ¿Cuál es el deber de la mujer? Ustedes, las casadas, honren a sus esposos, a sus propios esposos, como honran al Señor. Al hombre le dice, ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, y a las mujeres les dice el Señor, honra a tu esposo como me honras a mí. ¡Wow! Tanto así, Señor, en serio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Mujeres, no se enojen conmigo. Si tienen un problema con eso, enójense con papá, con el Señor. No es mi idea, no es mi forma de ver las cosas. El Señor dice, ustedes casadas honren a sus esposos como honran al Señor. Versículo 23. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 24. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas, lo dice otra vez, fíjense cómo lo reitera. Así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Por si tienen una duda, mujeres, ¿qué significa la palabra honrar? Se las digo. Honrar significa mostrar respeto y consideración hacia una persona, en este caso, a sus esposos. Realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Estar en sujeción a su marido. ¿Qué significa la palabra honrar? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor cuando dicen mujeres honren a sus maridos? Mujeres, respeten a sus maridos y ténganle consideración. Entonces, maridos y esposas, si no estamos cumpliendo con todo el deber conyugal, ahora sí regresamos a Corintios y leemos otra vez más. Una vez más, el marido debe cumplir el deber conyugal y la mujer tiene que hacer lo mismo. Y vamos al versículo 4. Dice, la esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Si no estamos cumpliendo, tanto esposo como mujer, no estamos cumpliendo con el deber conyugal, ¿cómo entonces podemos ejercer este derecho? Que dice la palabra que nosotros como hombres y las mujeres tienen derecho al cuerpo de su cónyuge. Pero hermanos, si no estamos cumpliendo con todo el deber conyugal, ¿cómo nos atrevemos a exigir este? Ah, no, vieja, es que tu cuerpo me pertenece, así es que vente para acá. Espérate. ¿Cómo crees que se va a sentir tu esposa si no la estás cuidando, no la estás amando, no la estás sustentando? ¿Tú crees que ella va a querer darte a ti su cuerpo? Claro que no. Igualmente las mujeres, para con los hombres. Ahora, esto no solamente implica algo físico, sino también cómo nos estamos viendo, qué ropa usamos, qué estilo de pelo, cómo vistes el cuerpo de tu cónyuge. Yo dejo que mi esposa me compre la ropa. ¿Por qué? Porque este es su cuerpo. Aparte, en realidad yo no sé comprar ropa. Yo no sé comprar estilos, no sé nada. Entonces mi esposa se encarga de eso. Pero tu hombre, tu mujer, si tú traes algo puesto que dice tu esposo, tu esposa, ¿sabes qué, mija? ¿Sabes qué, mijo? Eso no me gusta cómo se te ve. Ella tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Cámbiate. ¿Por qué? Porque nuestro deber como hombres, dice la palabra de Dios, es santificar a nuestra mujer. ¿Qué significa? Apartarla del mal. Santificarla es, si vemos que nuestra mujer está saliendo con algo muy provocativo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mija? No puedes salir con eso.
Si quieres ponerte algo provocativo, puedes tenerlo todo el día en la casa, porque me vas a provocar a mí y eso está muy bien, pero tú no puedes salir a provocar a otros hombres a la calle. Igualmente las mujeres, si el hombre trae algo que no está bien ante los ojos de su mujer, tenemos que cambiarnos. Si no le gusta, ¿sabes qué, mijo? Eso no me gusta, se te ve así, se te ve así. Ella tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Cámbiate. La palabra de Dios lo está diciendo. No es mi idea, no es mi manera. Es que, hermano, usted está siendo machista o está siendo feminista. No. La palabra de Dios está diciendo, no yo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que puedo obligar yo a mi esposa a tener relaciones conmigo aunque no quiera? No. ¿Por qué? Porque si obligas tú a alguien a hacer algo, estás rompiendo una parte del deber conyugal, que es amar a tu pareja. Amar a tu esposa, amar a tu esposo. Si tú tienes que obligar a alguien a hacer algo, entonces ya no es amor. Ya no es amor. Es algo que la ley lo llama violación. Entonces ya está rompiendo todo el deber conyugal, que es principalmente el amar. Cristo nunca obliga a su iglesia a hacer nada. ¿Y cómo nos manda el Señor a amar a nuestras esposas? Como Cristo ama a la iglesia. Entonces, las mujeres, dice la palabra de Dios, honren a sus maridos como a Cristo mismo. Nunca le vas a faltar al respeto tú a Cristo, ¿verdad? Eso es, entonces nunca le faltes al respeto a tu marido. Va el uno con el otro. Entonces, versículo 5. No se nieguen uno al otro, al no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Una razón más válida para decir que no es cuando los dos deciden abstenerse por motivos espirituales. Ayuno, oración. ¿Sabes qué, mijo? Voy a leer la palabra de Dios. Cualquier cosa espiritual, dice la palabra de Dios, que pueden decir, ¿sabes qué? No, ahorita no, porque voy a darle tiempo al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando hay un mutuo consentimiento, entonces sí es válido. Pero dice la palabra de Dios ahí mismo, dice, pero vuelvan a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Vuelvan a juntarse pronto. Es peligroso cuando dejan de ser uno. Dice la palabra de Dios que el matrimonio son una sola persona. Pero cuando nosotros nos separamos, dice la palabra de Dios, háganlo para ocuparse de cosas espirituales, pero regresen pronto a juntarse, porque entonces va a llegar Satanás a querer meter la cola. Entonces, mujer, ¿cuál es el peligro de decir, ay, es que me duele la cabeza? Cuando llegas con tu mujer y dices, vieja, vente. No, hoy no, porque me duele la cabeza. Mujer, hay peligro cuando siempre te duele la cabeza de que llegue Satanás y quiera tentar a tu marido. Ahora, ¿qué significa eso? Significa entonces que si el marido o la mujer llega a pecar, entonces, no, es que el Señor, no fue culpa mía, fue culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo que se negó. No, Señor, cada uno somos responsables de lo que hacemos. Cada uno tenemos la responsabilidad de cada pecado que cometemos. No es de que, es culpa de mi esposa porque se negó y por eso caí en adulterio. No, Señor. Pero nosotros sí podemos ser piedra de tropiezo. Como dice la palabra, no se nieguen el uno al otro, al menos de que vayan a hacer algo espiritual, una oración, un ayuno, cualquier cosa que sea, pero vuelvan a juntarse para que Satanás no los tiente. Versículo 6. Aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. ¿Qué significa eso? No es que haya un mandamiento como no matarás, no hurtarás. No hay un mandamiento que diga no te negarás a tu esposo. Dice Pablo, no hay un mandamiento de eso, pero yo lo estoy diciendo como una regla general.
¿Qué significa eso? Una regla general que está acompañada del contexto bíblico. Es como decir, como las personas que dicen, no, es que no hay un mandamiento que dice no tienes que fumar marihuana. Y sí, no está un mandamiento que dice no fumaráis marihuana, no dice. Pero cuando vemos todo el contexto bíblico, entonces puedes ver que fumar marihuana no está bien. ¿Por qué? Porque pierdes el sentido y no puedes amar, para empezar, no puedes amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todo tus fuerzas. ¿Por qué? Porque la marihuana te pierde la mente, te pierden fuerzas, pierdes el sentido. Y ya con ese mandamiento podemos ver que no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo sé que no hay un mandamiento que dice no te tienes que negar, pero por regla general, por viendo todo el contexto bíblico, tienes que cumplir tu deber conyugal. Con tu esposo, igual con la esposa. Entonces lo que está diciendo el versículo 6. Versículo 7 dice, en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, algunos de una manera y otros de otra. Mateo 19:10, ahí apúntenlo, se los leo. Dice, sus discípulos le dijeron a Jesús, si tal es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, Jesús, porque pues, si no me puedo divorciar de mi mujer cuando yo quiera, no nos conviene. ¿Qué dijo Jesús? No todos pueden comprender esto, sino los que tienen este don. El casarse no es para todos. Así es que soltero, considera bien esto antes de casarte. No tomes la decisión a la ligera. Versículo 8, y terminamos aquí. Dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Pónganse de pie, hermanos. Ya nos dio el Señor instrucciones para los casados. Si ponemos atención, el deber conyugal no se trata de lo que no hacemos. Porque a veces llegamos a pensar, no, pues, oye mujer, pues, ¿qué más quieres? Yo no hago esto, no hago lo otro, yo no fumo, no tomo, no esto, no lo otro. Y nos enfocamos en lo que no hacemos, ¿verdad? Pero el deber conyugal no se enfoca nada en lo que no estás haciendo. Si se dieron cuenta, no dice, cumple tu deber conyugal al no hacer esto o al no hacer lo otro, sino que dice, cumple tu deber conyugal haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un buen marido no se mide en lo que no hace, sino en lo que hace. Igual, un cristiano no se mide en lo que no hace, sino en lo que está haciendo. Porque a veces decimos, no, es que yo soy cristiano porque no digo maldiciones, no fumo, no tomo y no hago esto y no hago lo otro. Y yo me pongo a pensar, ok, pero cualquier persona, yo conozco muchas personas que no son cristianos y tienen un vocabulario aún mejor que el mío. Conozco personas que no son cristianos y no toman, no fuman. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en lo que hacemos. ¿Qué estamos haciendo? No qué estamos dejando de hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo como maridos, como cristianos? Ahora, no es mi consejo, sino es el consejo de Dios. Hermanos, tengamos cuidado con qué consejo estamos escuchando, porque cuando se trata de consejo marital o consejos matrimoniales, todo el mundo es experto. Todo el mundo te quiere decir, bueno, es que esto funciona. En la tele vemos gente pagana que quiere dar consejos matrimoniales.
Vemos a la comadre que te quiere decir, no, comadre, mira, hazle así, yo así le hago con mi viejo y funciona. Hermanos, tenemos que tener cuidado. El consejo, el mejor consejo y el único consejo que tenemos que escuchar tiene que venir de la palabra de Dios. No de la psicología, no de que, esto me funcionó, no. La palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios sobre el matrimonio? ¿Tú crees que la palabra de Dios nos puede dar un buen consejo? ¿Tú crees que Dios sepa de lo que está hablando? Pues Dios no es casado. Claro que no. Pero Él instituyó el matrimonio. Él hizo al hombre, Él hizo a la mujer. ¿Tú crees que tendrá una idea de cómo funciona? Claro que sí. El Señor es todopoderoso, el Señor lo sabe todo, el Señor es perfecto. Y nos ha dejado en su palabra cómo tenemos que manejar nuestro matrimonio. Cuidemos nuestro hogar. Un país, una sociedad en armonía empieza en el hogar. ¿Quieres ver una sociedad, quieres ver un país en decadencia? ¿Cómo está tomando el hogar? ¿Sabes por qué este país creció a niveles donde era la potencia mundial, una de las potencias mundiales? Porque el hogar, el matrimonio, este país lo tenía, lo cuidaba mucho. ¿Qué está pasando ahora? No solamente en este país, sino en muchos países. ¿Por qué está habiendo tanta decadencia moral? Porque están atacando el matrimonio. Ahora el matrimonio ya no dicen que es entre hombre y mujer, ahora es entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, y tú puedes hacer lo de tu vida un papalote. En las relaciones sexuales no importa, tú nomás cuídate, no importa si lo haces una y otra vez con diferentes parejas, tú nomás hazlo seguro. Ahora si quedas embarazada no le hace, es tu cuerpo. Aborta, no le hace. Cuando atacamos nosotros esa institución que el Señor puso, el matrimonio, la familia, entonces vas a ver una sociedad, entonces vas a ver un país en decadencia y un país que va a terminar muerto. Hermanos, el Imperio Romano también fue una potencia. ¿Y sabes cuándo empezó a caer? Cuando empezó a haber homosexualidad, cuando empezó a haber esa depravación sexual, fue cuando los romanos empezaron a caer. ¿Cómo estamos viendo este país cayendo? Cuando ahorita ya están atacando la familia. Es súper importante, hermanos, que nosotros como hombres de familia, como padres de familia, cuidemos nuestro vínculo familiar, cuidemos a nuestra esposa, cuidemos a nuestros hijos. Es elemental que nosotros tomemos ese lugar que el Señor nos ha dado como cabeza. Pero queremos tomar nuestro lugar como cabeza de la manera equivocada. De decirle, vieja, aquí yo soy la cabeza y yo mando. Sabes que el Señor nos dio la responsabilidad, pero no para que nosotros impongamos autoridad como la impone el mundo, a fuerzas y de que yo soy aquí. El Señor nos puso como cabeza. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que servir a nuestra esposa, a nuestros hijos. No es al revés. No somos nosotros la cabeza para que nos sirvan. Vente, vieja, tú me tienes que servir porque yo soy la cabeza. Hijos, hagan lo que yo diga porque yo soy la cabeza. ¿Tú crees que eso es lo que el Señor quiso que hiciéramos nosotros como hombre? Volvemos una vez más a la ilustración que puso Pablo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia como esposa. Cristo está haciendo eso con su iglesia. Está imponiendo sus reglas y aquello aquí. Iglesia, ustedes van a hacer lo que yo diga porque yo soy Dios y... No, Cristo sirve. Cristo sirve a la iglesia. Dice que la trata como ese vaso más frágil. Y así nos dice el Señor que tratemos a nuestras esposas. Aprendamos a ser hombres y mujeres de Dios en el hogar. Soltero, soltera, no busques casarte por un puro hecho de no sentirte solo o no sentirte sola. No busques casarte porque, es que quiero hijos. No busques casarte porque tengo necesidades físicas.
El Señor Jesucristo es todo en todos. Estamos completos en Él, dice la palabra de Dios, que Él es el todo. Tiene que ser el todo en todos nosotros. Espera el tiempo y la voluntad de Dios. Mientras, soltero, soltera, haz la voluntad del Señor. Dice Pablo más adelante en este mismo capítulo: yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor, de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Soltero, soltera, aprovecha tu soltería para darle tu tiempo al Señor, para agradar al Señor. Dice la palabra, el soltero se preocupa por agradar al Señor, y es todo lo que se preocupa. No busques casarte solamente porque, ay, no quiero estar solo. No estás solo. Soltero, tienes tanto tiempo de darle al Señor tu vida, tu energía, tu juventud. Dásela al Señor. Créeme que no vas a sentirte solo, no vas a sentirte sola. Dice la palabra de Dios que el casado nos preocupamos por agradar a nuestra esposa. No significa que no nos preocupamos por agradar al Señor, pero nuestra prioridad aquí en este mundo es agradar a nuestra esposa. No antes que el Señor, pero a lo que voy con esto es esto, de que uno quisiera tener todo el tiempo para salir a predicar, para salir acá, para ir de misionero, para ir... Pero dice la palabra de Dios que tenemos una responsabilidad, que es nuestra familia. La meta de la soltería es la gloria de Dios. La meta del casado es la gloria de Dios. Los dos tienen una misma meta. Las dos son maneras de agradar al Señor. El celibato no es más puro o más santo, ni el estar casado es menos puro o menos santo. Los dos tienen la misma meta. Aprendamos a ser hombres de Dios, sea casado o sea soltero. Aprendamos a ser mujeres de Dios, sea casada o sea soltera. Encuentra el todo, encuentra tu felicidad en Cristo, porque entonces cuando tú eres feliz vas a poder hacer feliz a las personas. Padre, yo doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Padre, que nos enseñas. Señor, renuevas nuestra mente, Padre. Porque nosotros crecimos con esa influencia del mundo, con esa influencia de nuestra cultura, aún con esa influencia de nuestros padres que muchas veces equivocadamente o en ignorancia, Padre, nos enseñaron cosas que no están en contra de tu palabra. Pero, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque a pesar de que muchos crecimos sin padre, muchos crecimos sin madre, Señor, tú, dice tu palabra, que tú eres el padre del huérfano, que tú eres el esposo de la viuda, Señor. Si crecimos con un mal ejemplo en nuestro hogar, de padre, un mal ejemplo en nuestro hogar de cómo ser marido, Señor, tú nos enseñas. Padre, enséñanos, Señor, a ser un buen marido, a ser un buen esposo, a ser un buen hijo, a ser un buen padre. Oh, Señor, tu palabra nos habla, tu palabra nos renueva, tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo y empieza a cambiar las intenciones de nuestro corazón y empieza a hacernos una nueva criatura en ti, Señor. Tú eres, Señor, quien nos enseñas, y ayúdanos, Padre, a cumplir con todo el deber conyugal. Ayuda, Señor, a los solteros a dar toda su vida a ti, Señor, porque tú nos enseñas, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que redarguyas el corazón de los que estamos aquí, si hemos estado fallándote a ti, Señor. Padre, porque somos hijos tuyos, Señor, y lo que hacemos, Padre, repercute en cómo hablan de ti, Señor. Si estamos siendo malos esposos, si estamos siendo malos hijos, Señor, tú háblanos, Padre. Porque últimamente somos tus hijos y de quien van a hablar mal es de ti. No permita, Señor, que por nuestra culpa, por nuestra falta de madurez, por nuestra falta de entendimiento, Señor, tu nombre sea manchado. Ayúdanos, Señor, a ser esos hombres, esas mujeres de bien. Padre, yo pongo en tus manos a cada matrimonio, Señor, que está aquí, a cada matrimonio
representado en este lugar, a cada matrimonio que representado en los que están escuchando en este momento, Señor. Danos entendimiento y abre nuestro corazón, Padre, para lo que tú nos quieres decir. Que no se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que la sociedad nos dice, no se trata aún de la psicología, Señor. Se trata de lo que tú nos dices, cómo funciona, cómo debe funcionar un matrimonio. Cómo darte la gloria, Señor, a través de nuestro matrimonio, cómo darte la gloria a través de la soltería. Padre, yo te pido que nos ayudes, necesitamos de tu ayuda, Señor. Padre, porque vemos muchos matrimonios, aún cristianos, Padre, divorciándose. Padre, sabemos que hay problemas, todo matrimonio tiene problemas, no somos perfectos, Señor, pero ayúdanos a encontrarte a ti, Señor, a encontrar tu rostro, a ponerte, Señor, en medio de nuestro matrimonio, Señor. Tu palabra dice que un cordón de 2 dobleces aguanta, pero un tercero, Señor, no se rompe pronto. Ayúdanos, Padre, a mantenerte siempre en nuestro matrimonio, siempre en nuestra manera de enseñar a nuestros hijos, a mantenerte en nuestra soltería, Padre. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que a través de esta palabra y las que siguen, que van a hablar del matrimonio, Señor, tú te glorifiques, Señor. Te damos gracias y glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga, y vamos a estar hablando del matrimonio, así es que todos aquellos que están en vivo, si están teniendo problemas con su matrimonio, si saben de alguien que está teniendo problemas en su matrimonio, compartan este mensaje para que el Señor pueda hablar a sus vidas y puedan tener esa libertad, puedan tener ese alivio que el Señor provee. Problemas siempre va a haber, pero el Señor quiere que lo resolvamos, y el Señor quiere que, como dice su palabra, lo que Él une no lo separa el hombre, no lo separa nada. Entonces, que Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana con más del consejo de Dios. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Que Dios me los bendiga.